Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrevista en Cita de Libros. Esta semana me encuentro junto a la escritora argentina Dana Lima. Vamos a estar hablando de su plaquette Visón Venganza. Al principio cuando yo lo vi pensé que decía Visión Venganza, pero creo que también tiene que ver un poco con de qué se trata esta plaquette. Es de una editorial chilena que se llama Imaginistas, que publica ficción especulativa, publica revistas, hacen talleres y también publicaciones. Así que también los y las invito a que vayan a revisar la editorial porque tienen muy buen contenido y hacen talleres muy entretenidos. Hola Dana, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos, Emilia? Bien, también. Bueno, Dana nació en Argentina, pero ahora estás en Chile, ¿o no? Estoy en Buenos Aires, pero voy Ah, y vengo porque, bueno, tengo familia acá. ya, porque hace algunos días se hizo la presentación del plaquet, yo vi en las redes sociales, si no me equivoco. Sí, Eso sí, acá estuve viviendo 8 años en Chile. Ah, perfecto, ya. Ya, entonces está entre los dos países. Eh, Sí. en su biografía dice algo que me gusta mucho, que ella escribe y hace yoga, que me pareció que puede escribir muy bien una persona, y además ha publicado poemas en otros plaquettes en distintos lugares, ha publicado en Argentina, también acá en Chile, en España, Costa Rica y Uruguay. Este es un poema de terror, como ya dije al principio, en Imaginistas ven ficción especulativa, y si no me equivoco parte de un hecho que ocurrió en realidad, que no sé si se acuerdan que al principio de la pandemia, en 2020, en Dinamarca tuvieron que quemar y asesinar a una gran cantidad de bisones. Y ese es como el punto de partida de este poema que también está ilustrado. Entonces quería partir preguntándote por eso, ¿cómo surge esta plaquette? ¿De dónde viene la idea? Y si efectivamente te basaste un poco en este hecho que realmente sucedió. Bueno, justo en pandemia fue la época ideal para ponerse al día con las lecturas. Leí un montón en pandemia, sobre todo en el 2020. Y me llegó por un amigo un libro que se llama Las ovejas radiactivas de Colimá, de Ana Tapia, una escritora española, donde ella parte de la anécdota que cuando estaban creando la bomba atómica en los años 40, una de las pruebas que hicieron fue llenar un barco lleno de ovejas y dispararon la prueba sobre esas ovejas y hacían descripciones de cómo el cuerpo se estaba desintegrando y a mí me pareció una locura. Eh, Meses después, un amigo, el mismo amigo que me había dado ese libro, me manda esa noticia y me dice, no puedo creerlo. Y el titular era Bisones zombies. Me metí a leer la noticia y me pasó que, bueno, aparte de que uno se da cuenta ahí que la realidad supera la ficción, eh, eran 17 millones de animales. Y yo pensaba, ¿no? ¿Qué pasaría si eso lo pasáramos a la especie humana? ¿Cuál sería la reacción? Obviamente sería diferente. Claro. Pero pasó como, bueno, matamos 17 millones de bisones y ya está. Y quise abordarlo desde un cuento, pero encontré por ahí un lugar en la poesía que me parece que es como una de las cualidades que tiene este género, que es darte un lugar desde el lenguaje para hablar a veces de cosas que son muy difíciles de abordar. Mm. Por lo menos en lo personal a mí el maltrato animal es algo que me interpela, que me duele mucho, entonces creo que fue la forma que encontré de poder decir algo a través de, bueno, desde la poesía. Sí, eso se nota en el ritmo, y también algo que quería preguntarte es por las ilustraciones. ¿Las ilustraciones las hiciste tú? Y creo que acompañan también muy bien el poema en el sentido, lo que mencionaba como el ritmo, va muy bien con las imágenes y como las escenas que van creando a través de esta historia. No, ojalá las hubiera hecho yo, no tengo talento para el dibujo, me hubiera gustado haber nacido con ese talento, no, pero no. Los hizo Nacha Márquez, una ilustradora con las que trabaja con imaginistas, muy buena, precioso su trabajo y bueno, cuando lo vi me dijeron, ¿qué te parece? Y yo dije, me parece hermoso. Creo que la edición acompaña mucho el relato, Mm, que y que la ficción especulativa, en este caso el terror, ayuda un poco a digerir lo que se está contando, porque mucha gente que lo leyó me dijo, fui a buscar las noticias.
y vi las fotos y quedaron impactados. Eh, para mal, obvio, ¿no? Entonces, creo que también eso, como usar la ficción especulativa corre un poco de la realidad, de lo difícil que es entender esto que está sucediendo, no solamente con los bisones que se utilizan para hacer chaquetas de alto valor, sino también con casi todas las especies animales. Siento que una de las cosas que a mí me gustaría seguir abordando en mi literatura es cómo nos vinculamos con los animales y esta manía que tiene el ser humano de darle un uso a todo, Claro. ¿no? Ajá, es muy interesante porque eso no ha ocurrido solamente no es como un hecho aislado, sino que es algo que se hace. Ahora, por ejemplo, hace un par de meses estábamos con el tema de la gripe aviar y también se mataban granjas de gallinas. Es algo y que, si no me equivoco, durante la pandemia no ocurrió solamente este caso, sino que es algo que se hace y al principio tú mencionabas como qué pasaría si fuera en humano, diríamos al tiro que es genocidio, que creo yo. Como, y justamente esa palabra, como la palabra genocidio, también surge a partir de matanzas de humanos, pero todavía como que el lenguaje no ha avanzado hacia quizás los animales, que también son temas conceptuales, pero también son temas de lenguaje, ¿o no? Claro, claro, está como el caso, uno de los casos que me parece hermoso, pero también habla de cómo cuando pasa algo con un animal lo individualizamos y no vemos, por ejemplo, lo que sucede con toda la especie, es el caso de Sandra, de la orangután Sandra, que fue considerada en Argentina el primer ser sintiente, no humano, eh, tras una corte, un juicio que hicieron para trasladarla porque estaba deprimida y se estaba muriendo. Y bueno, todos nos quedamos con el caso de Sandra, pero eso está sucediendo con orangutanes, o sea, me parece, hoy en día los zoológicos están desapareciendo gracias a Dios, pero uno se pone a pensar y bueno, fue y cazó un animal para meterlo a una jaula y que nos entretenga a nosotros. Entonces, y todo es así, si te pones a pensar, eh, muchas de las cosas que hacemos con los animales, inclusive con las mascotas, son para suplir necesidades emocionales. No sé, tengo un gato porque quiero acariciarlo y quiero quererlo y que me amase y que me ronronee y eso tiene que ver con mi nivel afectivo más que con el gato en sí. O que me necesiten casi que a muerte, como de Claro, sí, alimentación. alguien que me ame, Sí, es alguien que me súper ame fuerte, incondicionalmente. claro, claro, es súper fuerte si uno lo pone así. Quería preguntarte si es que en tu literatura tú siempre partes de algún hecho y lo pones a través, ¿por qué decides contar historias a través de la poesía? Bueno, hay una discusión poética sobre la poesía de género que incluye ciencia ficción, terror y fantasía, de si es poesía, de si no es poesía, que bueno, no me voy a meter en eso porque es meterse en un fango en el cual no voy a salir, pero creo que es un poco periférica la poesía de género, ¿no? Para, digamos, el establishment de la poesía. Entonces, em, me gusta también trabajar, yo vengo de una región, de un pueblo rural, siempre como un poco medio de la periferia, y me parece que trabajar la poesía desde ese lado también es expandirse un poco y salir de estar mirándose todo el tiempo el ombligo, de hablar de lo que a mí me pasa, de lo que yo siento, de esto un poco, bueno, lo confesional de la poesía más clásica y dije, bueno, quiero hablar de otras cosas que no tengan que ver conmigo o que sí tengan que ver conmigo en la medida que me afectan o que me interesan, pero no hablando desde mí. O sea, por lo menos yo no tengo nada interesante para decir desde mi propia biografía. Entonces, me gusta también como imaginar mundos, ¿no? Pensar una poesía más de la imaginación y no tanto de lo autobiográfico. Sí. Y eso te lo da justamente la ficción especulativa. A mí, me encanta la ficción especulativa, leo harto terror, me gusta también la literatura gótica, y me gusta en particular porque creo que toma el tema de los sentimientos, de los miedos, que es algo muy humano, y los lleva a extremos y a través de elementos sobrenaturales o no, te puede producir sentimientos muy particulares
Entonces, en ese sentido, creo que hablan mucho también de realidades. En este caso, también creo que por la conversación que hemos tenido y el punto de partida, estamos hablando de realidades a través de recursos literarios. Quería preguntarte cómo tú te relacionas con eso. ¿Crees que es la literatura de terror o la literatura gótica te dan esos elementos, eso es como lo que buscas, o buscas otras cosas? Yo creo bueno, claro, escribir un poco literatura de terror es exorcizarse, sacar un poco los miedos del cajón y también es hablar del presente. O sea, ahora justo estaba terminando de leer un libro de terror de María Fernanda Ampuero, Sacrificios Humanos, muy buen libro de cuentos. Y habla de lo terrible y de lo terrorífico que es ser mujer, ¿no? De la vulnerabilidad, a veces la debilidad física, cómo eso te juega en contra en situaciones en las que te estás exponiendo constantemente al peligro, desde la metáfora de los fantasmas, bueno, había un personaje que era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, y creo que también usar el terror es un poco también eso, como no solo es hablar de lo que a uno te pasa, sino también de lo que está pasando alrededor, lo que pasa con el terror social de Mariana Enríquez. Mm, Ella usa situaciones como, bueno, hay un cuento que me encanta que se llama Chico Sucio, de las cosas que perdimos en el fuego. Ese es un caso real, randoncito, que sucedió en Corrientes, en Argentina. Y bueno, ella lo lleva a la ficción y quizás uno dice, uy, qué terrible esto, pero eso pasó de verdad. Y pasó lo mismo con los bisones, eso sucedió. Yo estoy usando la poesía y los recursos literarios propios de la poesía, entonces por ahí uno puede como evadirse de lo que está sucediendo en realidad, de lo que te estoy contando, que es que asesinaron a 17 millones de bisones en no sé si en 10 días, y eso es un montón, y sí, no sé, está claro. permitido. Sí. ¿Cómo ves tú lo que está ocurriendo con la literatura de terror latinoamericana? Porque se están publicando, bueno, siempre se han publicado hartas autoras, pero les está yendo muy bien. A Mariana Enríquez le va increíble. Mónica Ojeda, bueno, Samantha Schweblin, todas ellas están ocupando elementos sobrenaturales y están hablando desde lo horroroso y le está yendo muy bien, están vendiendo mucho, como le está yendo bien en la crítica también, como no solamente desde el lado de las ventas, sino que la crítica también están siendo muy halagadas. ¿Cómo ves eso que está ocurriendo acá en América Latina? Yo creo que me parece hermoso que suceda eso, que las escritoras se les permita hablar de cosas que antes solo eran temas de hombres, ¿no? Como que el terror siempre se lo relacionó con la literatura escrita por hombres. Eh, Siento que al siempre haber estado como un poco rezagadas de ese lugar, eh, la literatura que hoy en día se construye está mucho más anclado a lo cotidiano, a la experiencia, a cosas pequeñas que se vuelven terroríficas y no tanto a monstruos o invasiones, que está, no sé, pensaba ahora en Lovecraft que Mm, habla como de estos monstruos cósmicos. No, la mujer está hablando por ahí había un cuento justo de María Fernanda Ampuero, que es ecuatoriana, igual que Mónica Ojeda, que estaba hablando de una relación de la ausencia del padre y cómo eso se termina convirtiendo en algo terrible. Eh, y, y bueno, yo creo que las mujeres en el terror actualmente renovaron el género, empezaron a hablar de cosas más cercanas y sobre todo, bueno, una de las cosas que me parece hermosa es que la mayoría de las lectoras, o sea, el grupo de lector que tiene Mariana Enríquez, por ejemplo, eso lo dijo ella en una entrevista, son mujeres. mm. Y las mujeres se sienten identificadas con lo que ella está hablando. Entonces, bueno, están llevando a un género de ficción realidades que nos interpelan a todas. Sí. Y bueno, también desde la ciencia estamos hablando de terror, pero también creo que desde la ciencia ficción también se puede hacer. Pienso mucho como no sé cómo se dice, Audre Lorde, que esta escritora estadounidense que también escribía, hacía personajes femeninos y que eran mujeres negras. Ella también era lesbiana, entonces tenía como todo algo detrás de lo que escribía que normalmente se ha escrito por hombres, pero que estaban estos personajes que sí, que tenían que existir porque sí habían lectoras que nos interesaban ver personajes mujeres, que no sea como el personaje hegemónico que había un poco en la ficción especulativa en general.
¿no? Y teniendo en cuenta que, bueno, no entiendo muy bien la palabra minoría porque somos mayoría en población, pero bueno, eh, siendo las autoras como Mariana Enríquez, Mónica Ojeda, Samantha Schweblin, son mujeres latinoamericanas, no solo son Claro, mujeres, aparte son latinoamericanas, que eso ya tiene una carga eh, social para el mundo, digamos, para el primer mundo, y están llegando y la están pegando en ese espacio en el cual ya no solo tienen que digamos, enfrentarse al machismo, porque sigue existiendo, sobre todo en la literatura, quizás ahora hay una lavada de cara de la industria, pero siguen ocurriendo cosas como que sigan ganando solo hombres en los premios más importantes. El caso de Carmen Mola en España, que al final usaba un seudónimo mujer y publicó como mujer, y esa fue, digamos, la gracia que tenía la autora, entre comillas, porque eran tres tipos detrás de la autora. Entonces, siento que tiene un valor no solamente literario, sino político, que las mujeres latinoamericanas estén llegando al inglés y al francés y a un montón de países y se pueda leer lo que sucede acá. sí, sí. Por último, quería preguntarte si es que nos podrías recomendar quizás autores o autoras de poesía, porque nombramos a muchas de narrativa, de poesía que estén escribiendo ficción especulativa o si no también de narrativa, bienvenidas. Bien, bueno, uno de mis favoritos, que lo llevo en el corazón y siempre lo recomiendo, es a Luis Felipe Fabre con un libro que se llama Poemas de Terror y Misterio. En Chile está Camila Almendra, que es una poeta de Valdivia que escribe poesía de ciencia ficción y está súper buena su poesía. También Nicolás Campos Barfán tiene un libro precioso que se llama Vocoder, de ciencia ficción. Hay una autora que se llama María Belén, se me fue el apellido porque para los nombres soy pésima, que escribió un libro de poesía de terror que ganó un premio muy importante en Argentina y se llama Siamesas. También lo recomiendo. Lo tengo el libro, pero se me fue el nombre. Y bueno, Ana Tapia con Las ovejas radioactivas de Colimá también. El padre de la poesía de ciencia ficción, Añara, que se escribió en los 70 y que ganó un premio Nobel. Eso es como una extrañeza dentro de la poesía, porque bueno, un poema de ciencia ficción ganó un Nobel es algo inaudito. Y a ver, bueno, está también esta autora que me gusta mucho, que se llama, se llama Mónica Herrera, de México, que escribe también poemas de terror. Está muy buena su poesía. Ujú. Bueno, Dana, muchas gracias por esta entrevista y por las recomendaciones que nos acaban de dar. Yo voy a anotarlas para buscarlas después porque muchas de ellas no las conocía. Dale, bueno, muchas gracias por invitarme.